se encarga de dar a respetar los derechos humanos. Bienvenido Miguel Ángel Rodríguez, además periodista, colega y ex trabajador de Radio Caracas Televisión. Bueno, muchas gracias del Valle, gracias por la invitación, también gracias por la invitación Ismael, mi cariño para todos ustedes, para todas las madres del país, el abrazo fuerte, solidario, sobre todo en tiempos de tanta dificultad. La mía ya no está desde hace más de 2 años, hoy hemos estado pues, toda la familia recordándola minuto a minuto, porque en tiempos como este, ella también fue durante todos estos años una gran luchadora por la verdad, por la paz, por la democracia venezolana. Así que para todas las madres, para todas las abuelas, nuestras felicitaciones en este Día de las Madres. Esta decisión por anticipado de no acatar un eventual fallo condenatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ¿qué es lo que ha pasado? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sede en Washington, ha decidido demandar al Estado venezolano por el caso de RCTV y los derechos conculcados a los venezolanos a través del cierre de RCTV en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sede Costa Rica. Ahora, se adelanta Elías Agua a decir, nosotros no vamos a respetar ninguna decisión que tenga que ver con esa Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a nosotros no nos extraña. No nos extraña porque no le han hecho caso, por ejemplo, a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de resarcir daños a víctimas del Caracazo, a las víctimas del Amparo. Y miren que estas han sido cosas que han sido tomadas por bandera politiquera en más de una oportunidad por parte de este gobierno que desde hace más de 14 años, yo voy a decir 400 años, Dios mío, Dios nos libre, por más de 14 años ha estado pues mandando en el país. No ha hecho caso, por ejemplo, con el tema de los jueces de la Corte Primera en lo contencioso administrativo, instancia de la cual formó parte Luisa Estela Morales, expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, y a la cual había llegado, por cierto, después que le habían dado una suerte de muy dudoso perdón por los hechos disciplinarios que terminaron condenándole a propósito de ser una jueza agraria en el estado de Yaracuy. En fin, ellos no hacen caso del sistema interamericano de derechos humanos, y esto es lo que hace que el propio Chávez, hace año y medio aproximadamente, dictaminara su huida. Es un país, es un estado que está en huida del escrutinio de los derechos humanos. Y es por eso que no acepta, por ejemplo, la más mínima sugerencia, como la de Roncayolo, creo que es el apellido del canciller peruano, cuando éste convoca al diálogo y al entendimiento, que son justamente fenómenos de respeto, de reconocimiento del contrario, de paz, de justicia, de derechos humanos. No acepta ningún tipo de escrutinio internacional sobre la barbarie que ha tenido, por ejemplo, lugar en la Asamblea Nacional, y que yo quiero dimensionar de la manera más, digamos, adecuada frente al país. Para nosotros, y voy a ser parte de esto, a Ismael García, con quien he hablado mucho de estos temas y estoy seguro compartirá plenamente mi opinión. Claro. Estos golpes, esta violencia, planificada con premeditación y alevosía, es muy grave, como no, pero en términos de dimensión absolutamente insignificante al lado de los golpes que han recibido hasta mujeres funcionarias públicas durante las últimas semanas por la sospecha de sus jefes de que han votado de tal o cual manera. Caso Táchira lo estaba comentando. Bueno, yo vengo de acompañar en la gira por Mérida y por Táchira al líder de la Unidad Democrática, Enrique Capriles Radonsky. Y allí conocimos el caso de una mujer golpeada por su jefe en una dependencia de la gobernación del estado Táchira. Imagínate tú. Dicho sea de paso, yo he escuchado en varias oportunidades al nuevo gobernador del estado Táchira, el capitán Bielma Mora, decir que él deslinda de la violencia, que él deslinda de este no reconocimiento, de este apartheid por razones políticas. Yo, de la manera más respetuosa, en una hora como esta, le tengo que decir: bueno, obras son amores y no buenas razones. Este es el momento de mostrar con los hechos que se está de verdad contra esto, que es un delito gravísimo contra los derechos humanos y que no prescribe nunca, como hay casos, por ejemplo, de viola persecución, la ley de la protección de la mujer también, de persecución, de criminalización de su protesta,
de intento de involucrar en asuntos de AMPA común de estudiantes en distintas partes del país. Creo que tú estuviste en el acto de desagravio a los violentados estudiantes en el estado Lara. Sí, cómo no. En el estado Táchira, en estos Ayer momentos, estuvimos en Falcón también. está el caso del estudiante Edgar Zabaleta, presidente del Centro de Estudiantes Que está... de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, que independientemente de que ya ha habido aseveraciones de autoridades sobre la naturaleza de un crimen por razones políticas, y es lo que nos están denunciando los estudiantes allá, está queriéndosele involucrar Pasó a la clandestinidad, ¿no? en un homicidio. Bueno, estas cosas son muy graves y por eso en estos días, cuando se habló de las conversaciones que se han adelantado en la Asamblea Nacional, yo declaraba para el país que cualquier acuerdo o cualquier conversación de no violencia en Venezuela tiene que ser, en el Parlamento, perdón, tiene que ser un amparo para todo el país. Para todo el país. El cese de la violencia contra los funcionarios públicos, el cese de la violencia contra los estudiantes, el cese de esta nueva página de presidios políticos, reitero, como tú lo hiciste, como ustedes lo hicieron, además, sentida palabra de solidaridad a la mamá del general Antonio Rivero, en la esperanza de que Antonio Rivero sea liberado de inmediato. Pero hay también detenidos en distintos estados, de cuya naturaleza de detención muy poco se sabe, pero mucho se sospecha sobre la conveniencia política. Hay un empresario, por ejemplo, disculpen que les hable mucho de Táchira, de Mérida, pero venimos de esa gira. Claro. Jacobo Supelano, a quien han llevado a la cárcel de Santa Ana. Él formaba parte de los presos políticos, aquellos que tuvo Ronald Blanco La Cruz hace unos cuantos años. Y realmente no sabemos nosotros la naturaleza de peso que ha llevado a que le detengan. Pero esto no solamente en Táchira, es en distintas partes del país. El hombre que en Aragua fue rociado de un líquido inflamable, claro, gente de avanzada progresista. O sea, sí. ¿De qué estamos hablando? Ahora, todo esto es violación gravísima a los derechos humanos. Y el que la trinchera desde donde siempre, y allí sí me involucro y yo te agradezco que hayamos arrancado por ahí, desde donde siempre luchamos por la verdad. Ismael iba, yo recuerdo en aquellos años en los que estaba afiliado al proyecto del presidente Chávez y allí debatíamos duro, claro, muy duro. Tu programa. Pero siempre había oportunidad de debatir. Y respeto. Para que la gente además tuviera la oportunidad, y este era uno de los eslogans de aquel programa, La Entrevista, de parar la oreja y sacar sus propias conclusiones. Pero cuando eso es absolutamente borrado del mapa y lo que viene es la hegemonía comunicacional, la persecución a los periodistas, la criminalización de la opinión, la judicialización de la opinión. Mira quién llegó aquí. ¿Ah? Esto sí que es, miren, disculpen que a lo mejor los televidentes no saben de qué estoy yo hablando. Buenaventura Briceño, ese era mi director en la entrevista. Ya me acuerdo. El hombre con el que yo hablaba decía, Buenaventura. Hermano, mi abrazo, mi cariño siempre. Ahí está. O sea, bueno, que siempre la gente decía que yo me lo pasaba peleando con Buenaventura. Que se lo pregunten a Buenaventura si eso era pelea. Para nada. Es que yo te iba a decir. Mira, Buenaventura, qué honor además tenerte aquí, de verdad, porque, bueno, a través de Miguel Ángel todos te conocimos. O sea, me refiero a todos, a todo el país, pues. Lo que sí que yo lo ponía a parir todos los días. Porque tú sabes que nosotros, modestia aparte, por el tema del formato del programa, la entrevista, innovamos en muchas cosas, ¿no? El tema, por ejemplo, de las cajitas en pantalla. Primer programa que comenzó a utilizar como un recurso válido el Skype, ¿no? Sobre todo cuando nos cortaban a través de Cantebella, dominada por el gobierno, todas las posibilidades de transmisión satelital con nuestros aliados y todo eso. Y ahí empezamos a inventar. Y sobre la marcha, entonces yo ponía a parir a Buenaventura. Decía, Buenaventura, 70-30. O sea, 70-30 era una caja de un tamaño y la otra. Pero el hombre siempre me ganaba la competencia. Bueno, él es otra víctima de la violación a los derechos humanos, como 3.000 trabajadores de Radio Caracas Televisión, 3.000 trabajadores directos, 5.000 trabajadores indirectos. Pero lo más importante que hay que decir aquí es que la verdad
el derecho a la información plural, el derecho a la libertad de expresión y opinión de todos los venezolanos, que son derechos humanos, son a los que le ha hablado Elías Agua con esta advertencia de, una vez más, y respetar lo que sin duda será una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de restitución de los derechos de los venezolanos. Porque el maniqueísmo del gobierno lleva muchas veces a plantear este asunto como si no, este es un tema de Marcel Granier contra el gobierno. No, Marcel Granier, nuestro director general en aquel entonces, propietario, uno de los propietarios de las empresas 1ABC, se portó y se ha seguido portando como un varón a quien no se le doblan las piernas y jamás se le doblaron las piernas, y como un trabajador más que estuvo al frente de todas esas luchas. Disculpen que me extendí, pero es que el tema de la libertad de expresión y además la llegada de Buenaventura que fue agradable sorpresa. Sí, Miguel Ángel, bien. tenemos que hacer una pausa, al regreso seguimos conversando Feliz sobre Day que este preparó y eso. otros temas que tienen que ver, por supuesto, con la Asamblea Nacional. Ya regresamos. Bueno, porque somos Mercosur y Uruguay es nuestro país hermano, pueblo de Artigas, y venimos a ratificar el camino de unión con el Uruguay, con Mercosur, y de construcción de un mapa estratégico integral de unión en lo comercial, lo industrial, en lo agrícola, en lo energético, en lo cultural, en lo humano, de unión profunda de nuestro pueblo. Es el tiempo de la unión. Para generar sobre todo la capacidad de acompañamiento, de protección, de financiamiento de los sectores económicos que necesitan ser estabilizados. Y además ir a una integración de cadenas productivas, donde cada país tenga la capacidad para integrarse a las cadenas productivas ventajosamente, con protecciones, con motivaciones, con capacidad de financiamiento. La diversidad necesita ser respetada y eso tiene que ser el patrimonio común de esta América, que ha logrado un paso institucional en estos años que hace 30 o 40 años ni se nos podía ocurrir, que se llama UNASUR, que determina que gobiernos de naturalezas políticas muy distintas, sin embargo, se sientan, discuten y acuerdan. Nunca tuvo nuestra América Latina eso. No cometamos el error de volver atrás cuando hemos dado un salto de esta naturaleza. Aló. Aló, Aló. Aló. aló, aló, Aló. aló, Aló. 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 Aló, Aló. Aló. aló, aló, Aló. aló, Aló. aló. Mientras yo tenga voz, como se los he dicho, me pararé aquí a decirle la verdad al pueblo, a decirle que aquí lo que hay es una farsa, que aquí no hay ningún gobierno obrerista, que hay un gobierno hambreador del pueblo. Aquí lo que hay es un gobierno corrupto con un grupito de enchufados corruptos. Un mes de inflación de nuestro país equivale a todo un año de inflación de Colombia, que está aquí cerquita. Lo que se ve en el panorama es más escasez, más inflación. Cada día los estados tenemos menos recursos. Y eso es importante que nuestro pueblo lo sepa. Porque los que sabotean, los que ni hacen ni dejan hacer, entonces quieren quitarle también los recursos a los estados. O sea, en vez de cumplir su trabajo, aprobar más recursos, buscarle más recursos a Miranda, puro sabotear el trabajo. No conciben cumplir con su misión. La misión que ellos creen que tienen este grupo de dirigentes políticos es sabotear la gestión de gobierno del gobernador. La inflación este año, como va, vamos a superar el 30%. Cifras oficiales, porque maquillan la inflación. Hay productos donde la escasez es 50, 60%.
¿Y saben ahora qué nos quieren hacer creer? No, que son los acaparadores, que ahora hay acaparamiento en las amas de casa. Bueno, continuamos acá en Hello Venezuela conversando con el periodista Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel, bueno, ahí teníamos un poco, antes de irnos a la pausa, un poco lo de la gira de Nicolás Maduro por Uruguay, con lo que le decía el presidente de ese país, José Pepe Mujica. También la gira de Enrique Capriles por el Táchira, son dos cosas diferentes, más lo de la Asamblea Nacional. Todo esto que está pasando y estos hechos que ocurrieron allí, lamentables, y digo lamentables porque deben ser repudiados de todo punto de vista, pues porque si la cuestión hubiese sucedido al revés, también había que repudiarlo, porque la Asamblea Nacional no es un espacio para dirimir ese tipo de cosas. ¿Cómo, y esto le dio la vuelta al mundo, cómo ves tú, y esto te lo pregunta como periodista experimentado que eres, esta comisión de diálogo que se instaló allí en la Asamblea Nacional y que va finalmente a permitírsele el derecho de palabra a ustedes nuevamente sin condicionamiento alguno de reconocimiento hacia el presidente Nicolás Maduro? Bueno, te agradezco de nuevo la pregunta porque nos da ocasión para aclarar cualquier tipo de duda que se haya tejido en la opinión pública sobre las gestiones que algunos compañeros cumplieron durante estos últimos días, convocados por gente representante del gobierno. Creo que en esta oportunidad estuvieron Elvis Amoroso, el diputado Pedro Carreño y la diputada Tania Díaz. Miren, nosotros jamás hemos perdido el derecho de palabra, porque ese derecho no se pierde, no se gana, ese derecho no se negocia. Artículo 201 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela además nos habla de nuestra sujeción a nuestra conciencia y de nuestra obligación de rendir cuentas exclusivamente a nuestros electores. Y dicho sea de paso, cuando, por ejemplo, Miguel Ángel Rodríguez actúa en nombre del circuito de San Cristóbal, lo hace en nombre de la inmensa mayoría de gente que es proclive al proyecto de la unidad democrática, del progreso de Capriles, etc. Yo lo hago en representación de quienes votaron por nosotros y de quienes no votaron por nosotros. Y ese derecho de palabra, que no se pierde, en consecuencia nunca se negocia la restitución, fue violentado, fue negado, fue obstruido contra la Constitución y las leyes, contra el reglamento de interior y de debates de la Asamblea Nacional por el presidente del Poder Legislativo. ¿A sazón de qué? Y aquí hay que aclarar las cosas. A sazón de supuestamente decir que nosotros no reconocemos las instituciones. Venga el paréntesis para tratar de ser lo más explícito posible. Nosotros reconocemos las instituciones democráticas del país y tanto es así que somos los que hemos incoado esta lucha para que los funcionarios que gobiernan las instituciones del Estado venezolano le hagan honor a las leyes, al juramento que prestaron, a los compromisos que le demanda la Constitución. Una cosa son las instituciones. Nosotros reconocemos la institución electoral en el Consejo Nacional Electoral y en consecuencia estamos obligados a llamar la atención de las funcionarias, de las rectoras, que siendo mayoría del directorio hicieron caso omiso de la presentación de irregularidades contadas por miles antes del 14 de abril, contadas por centenares y centenares el propio 14 de abril, y nosotros estamos en la obligación justamente por reconocer al Poder Electoral y por reconocer la institución del Poder Electoral, de denunciar y de pedir la restitución de aquella institucionalidad en el momento en que se escamotea un compromiso como el que contrajo Tibisay Lucena la noche del 18 de abril para apaciguar ánimos nacionales e internacionales en UNASUR a propósito de una auditoría integral que, haciendo un poquito de memoria, año 2012, los propios dos, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, decían era imposible llevar a cabo, repito, una auditoría integral sin la revisión exhaustiva de los cuadernos electorales. Cuando nosotros luchamos por ello, ¿estamos desconociendo las instituciones? No, todo lo contrario. Nosotros reconocemos la institución de la Presidencia de la República
Y es allí que nos esforzamos todo lo que nos tengamos que esforzar porque aquel que administre la institución de la Presidencia de la República tenga un origen de absoluta probidad, legitimidad, libre de toda duda, libre de toda mácula, y en el desempeño que sea legítimo. Ahora, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál ha sido el origen de ese gobierno en la institución presidencial? Desde la misma noche del 14 de abril se señaló el camino de escrutar el proceso integralmente, porque eran por miles contados los eventos que tejían la enorme nube de ilegitimidad de aquel resultado expresado por el Consejo Nacional Electoral. Ahora, ¿nos hemos salido de la ley por eso? No. Nosotros somos los que hemos estado dentro de la ley, agotando los recursos administrativos ante el Consejo Nacional Electoral, yendo a la jurisdicción, yo no sé si esto es redundante, judicial, cuando con varios instrumentos, con varios contenciosos, el primero de ellos sobre la totalidad de las elecciones, estamos pidiendo a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia papeles en mano, documentos en mano, formalidades cumplidas, que haga cumplir al Consejo Nacional Electoral. Por cierto, sé que hay hoy un trabajo del equipo de investigación del programa Reporteros que nos da cuenta de que además no sería la primera vez que el Tribunal Supremo de Justicia emite una orden al Poder Electoral para que se revisen exhaustivamente los cuadernos electorales. Casos de investigación. Casos de investigación. Fue en Táchira, por cierto, que eso ocurrió. Casos de investigación. Entonces, en eso es que andamos nosotros. Ahora, en la Asamblea Nacional hacemos valer nuestro derecho a obrar dentro del derecho, dentro de la Constitución y las leyes, y lo que recibimos es ataques, faltas de respeto y luego una violencia criminal que, y aquí aclaro el punto, jamás va a dar cabida a que se zanje el capítulo de lo ocurrido en esas dos sesiones, 16 de abril y 30 de abril, hasta tanto, y en esto hemos estado conversando mucho del Valle durante las últimas horas, muchos diputados. Primero, no solamente se den a las autoridades sin edición, sin violación de ninguna especie, sino que las veamos en la Asamblea Nacional, todas las grabaciones de las cámaras de seguridad de ambas sesiones, de arriba a abajo, desde que comenzó la emboscada hasta que terminó por suspensión de la sesión. Repito, 16 de abril y 30 de abril, porque nos corresponde. Fíjense ustedes cuántas veces no pusieron ellos como les dio la gana, y para decir lo que les dio la gana, el supuesto video aquel en el que presuntamente nuestro compañero Richard Mardo golpeaba a una reportera del sistema de medios públicos, y mostraban aquellos videos donde se veía que no la golpeaba, wow. Y mostraban para decir que fíjense cómo golpeó, fíjense cómo golpeó, fíjense cómo golpeó. Pues aquí hay actos criminales, delitos muy graves. El jueves de la semana pasada, desde el Comando Simón Bolívar, le agradezco a la Unidad Democrática me haya permitido ser vocero de un trabajo que hicimos de revisión de los materiales que nosotros mismos captamos, porque parte de los delitos pasa por... cierto, ¿no trajiste algunas de esas imágenes? Están aquí. La pasamos la semana pasada. Okay. Parte de los delitos pasan por la complicidad en la que hicieron incurrir al equipo todo de ANTV, que tiró las cámaras para el techo. Parte de esos delitos pasa por la utilización por parte de prensa de la Asamblea Nacional de extractos de las grabaciones de las cámaras de seguridad, sí, para montar un cuento torcido según el cual... Claro, sí, yo sé. Lo que pasa es que hay una cronología de los hechos que presentó Miguel Ángel, donde aparece Pedro Carreño diciendo, vayan, se reúne con Diosdado. Eso sería muy bueno que cuando vayas a los medios te lleves esa cronología de hechos, porque ahí está clarito. Pero por cierto, cuando presentamos eso, porque nosotros tenemos que ser serios, sobre todo cuando, y no quiero exagerar en esto, yo creo que a Julio Borges le hubieran
pegado 3 golpes francos con esa brutalidad que se las pegaron, lo matan. Si no es por Ismael García, que le llega por el lado izquierdo a un diputado suplente que no tenía cómo estar ahí porque su diputado principal, Elvis Amoroso, estaba. Situación que se había ya, por cierto, comunicado y que no fue corregida, con lo cual el cierre de la puerta por la esquina de San Francisco, el que nos hayan hecho esperar 3 horas y lo que ocurrió después pareciera no dar cabida a duda de que se trató de una emboscada. Y Américo de Gracia, que después lo... Américo de Gracia por el otro lado. Claro, Américo de Gracia por el lado. Si no, mira, hubiesen matado a Julio Borges. Tenemos que ir al corte. ¿Ganó la oposición este primer round en la Asamblea Nacional? Nosotros no estamos en términos de round, nosotros no estamos en términos de ganar o de perder la oposición o el bloque del gobierno. Aquí lo que debe prevalecer, lo que debe triunfar es la verdad. Y lo que no puede pasar por debajo de la mesa es la necesidad de que se imparta justicia. Y así como te dije que nosotros estamos exigiendo que se publiquen todas las grabaciones en el hemiciclo y que a NTV lo transmita para el país de las cámaras de seguridad, te voy a decir, en lo personal, yo no creo en pactos, en palabras de caballeros de las personas que fueron nuestras agresoras con esa violencia, con esa hazaña, con esa actitud criminal. Y la mayor garantía, incluso de la seguridad de los representantes del pueblo venezolano, que eso es lo que somos nosotros en la Asamblea Nacional, es que todos los medios de comunicación entren al hemiciclo. Y ahí no hay cabida a justificación de que al final de la anterior Asamblea Nacional se reformó el reglamento interior de debates para que estos se quedaran afuera. Bueno, mientras reformamos el reglamento interior y debate, por vía de invitación, así como invitan a gavillas completas para que nos escupan, para que nos tiren cosas, para que nos amedrenten, para que nos llamen asesinos, para que nos llamen lo que les dé la realísima gana cada vez que ellos quieran. Que inviten a los medios. Que inviten a todos los medios mientras reformamos el reglamento interior y de debate. Tenemos que hacer una pausa. Regreso, seguimos conversando con Miguel Ángel Rodríguez sobre este tema de la Asamblea Nacional. La bienvenida y al mismo tiempo expresar esto que siento, que es lo que sienten muchísimos argentinos, que lo querían muchísimo, que le agradecían además la ayuda invalorable que le dio a la Argentina cuando todo el mundo le soltaba la mano. En Venezuela ha surgido, igualmente alentada desde los círculos de poder de Estados Unidos, una derecha con claros signos fascistoides, intolerante, que ha hecho campaña contra pueblos hermanos del mundo, como el pueblo argentino, como el pueblo cubano. Esa es una virgen morena. Saben que Sebastián, no sé por qué digo Sebastián, che, Nicolás puso su mano al lado de la cara, de la imagen de la Virgen, y es el mismo color de su piel. Y tiene el mismo color de la piel de Hugo Chávez. ¡Aló! ¿Aló? ¡Aló! ¡Aló! ¿Aló, aló? ¡Aló! ¿Aló? ¡Aló! ¿Aló? ¡Aló! ¿Aló? ¡Aló! ¡Aló! ¿Aló, aló? ¡Aló! ¿Aló? ¡Aló! ¿Aló? Hay problemas de abastecimiento de productos y bueno, Brasil una vez más va a estar allí para lograr el objetivo de corto plazo, cortísimo plazo, acercar aún más nuestras Fuerzas Armadas, desarrollar nuevos proyectos de cooperación en el plano de la defensa, de la seguridad, para la seguridad de nuestras fronteras, para la formación de nuestros oficiales en Brasil, en Venezuela, para compartir experiencias en la industria militar. Continuamos acá en Aló Venezuela y viendo parte de la gira de Nicolás Maduro. Acá nos llega un mensaje a propósito del tema de la Asamblea. Nos dicen que fue despedido el presidente del Tribunal Disciplinario del Sindicato de Obreros Legislativo de la Asamblea Nacional, William Jiménez, a pesar de tener fuero sindical precisamente por pues pensar distinto. Antes de continuar la conversación con Miguel Ángel, queremos enviar una felicitación
a las enfermeras y enfermeros de todo el país que hoy están celebrando su día y además el día lo celebran con sueldo mínimo. Es el salario que ellos devengan porque hace muchos años que está paralizada la contratación colectiva como la de la mayoría de los trabajadores públicos del país. No, y ella siempre que han tenido este espacio abierto, por cierto, esa semana se comunicó conmigo la enfermera, discúlpame, la que es secretaria general del sindicato del hospital de Coche, donde estuvo Nicolás y ofreció resolver y mandó a la ministra y todo, y me dijo que hasta esta semana no habían resuelto nada, de manera que en los próximos días la vamos a tener por aquí nuevamente para que le explique al país qué es lo que se está haciendo allá en el hospital de Coche. Miguel Ángel Rodríguez, esta situación de la Asamblea Nacional que pareciera se ha agravado a raíz de los resultados del 14 de abril, ¿hasta cuándo se va a poder mantener una estrategia por parte de la oposición venezolana, tomando en cuenta de que ya hay varios recursos introducidos en el Tribunal Supremo de Justicia, pero pareciera no haber mucha esperanza por ese lado? Bueno, mira, a las instituciones no les queda otra sino funcionar, ¿vale? Yo creo que si quien se niegue a leer de la manera correcta, de la manera obligatoria, además, el resultado electoral del 14 de abril, ni siquiera estamos hablando del resultado que nosotros sabemos fue el real, sino incluso el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral, está de espaldas completamente a una intención de todos los venezolanos a que nos reconozcamos los unos a los otros, a que echemos adelante este país, a que lo destrabemos del odio y de la violencia. Mira bien, estrategia de la oposición, no. Nosotros insistimos en el cumplimiento de la Constitución Nacional. A nosotros nos duele mucho que por este interés de criminalizar lo que es el ejercicio de nuestros derechos y además de los canales constitucionales democráticos, de ir agotando las vías internas para dirimir esta crisis electoral que derivó del uso abusivo del poder el 14 de abril y los días antes del 14 de abril para la elección presidencial, se hayan retardado, por ejemplo, discusiones importantes como la ley de desarme en la Asamblea Nacional. Hasta finales de abril se registraban más de 6.600 asesinatos solo en lo que va del año 2013. Así como cuando presentamos los videos de la violencia en la Asamblea Nacional. Lo hicimos con suma responsabilidad y cuando yo veía, recordarás Ismael, a Pedro Carreño, después de hablar con Diosdado Cabello, venir así y dar una instrucción aparentemente al final del hemiciclo, desde donde surgió la violencia focalizada, premeditada, brutal y dirigida del diputado Reyes contra el diputado Borges. Todavía yo dije, aquí pareciera ser que, aquí presuntamente ocurrió esto. Ahora, lo que no podemos permitir es que siendo aún así de responsables, quieran venir entonces a engavetar, tú sabes, en el tema de la impunidad, todo lo que allí ocurrió. Como no podemos nosotros irresponsablemente decir que Nicolás Maduro mandó a asesinar a 6.600 personas en lo que va de año. Pero la responsabilidad del gobierno en el tema de la seguridad, del derecho a la vida, del derecho a la integridad física, no puede tampoco engavetarse en la gaveta de la impunidad. Y nadie está haciendo frente a esta circunstancia. Es como el tema económico. Acabábamos de escuchar en uno de los videos en Brasil a Nicolás Maduro hablando con Dilma Rousseff. Y yo me recuerdo, esto parece un dibujo calcado del presidente Chávez hace unos 6, 7 años atrás, cuando, a ver si ustedes me siguen en el recuerdo, hablaba de las vaquillonas uruguayas, de las vaquillas argentinas, del ganado brasilero, que iba a venir a Venezuela y que iba a generarnos tal mejoría genética de nuestro ganado que nos iba a hacer independientes. Y hoy día, cosa que venimos denunciando desde que llegamos con mucha fuerza a la Asamblea Nacional, lejos de gozar de esa seguridad agroalimentaria y de esa independencia agroalimentaria, lo que somos es cada vez más dependientes de importaciones porque la producción de carne, de leche, de maíz, de arroz,
de azúcar, de tantos rubros está en el suelo. Y yo siempre me pregunto dónde quedaron. 16% Plan de la Patria, inflación. Propatria, País, Propaís, Saraos, Saraitos, núcleos de desarrollo endógeno y tantas otras cosas más. 12,5% de enero para acá en inflación. Casi En alimentos, casi la dice el Banco mitad Central que de el lo que fue el año 17. pasado. Por Dios, ya todos sabemos lo que está pasando en alimentos. Y ahora que no hay aceite, y ahora que no hay harina para las arepas, y ahora que los huevos están a 90, y ahora que ya ni siquiera es solamente en los mercados, sino en todos los automercados, uno lo que ve es una denigrante cola que viola la dignidad humana del El venezolano, marcaje. y están marcando a la gente, le ha dado a Nicolás Maduro por echarle la culpa a Lorenzo Mendoza, el presidente de la Polar. Hay dos cosas que decir aquí. Mire, si A las... propósito de eso, tenemos ese sonido échale. del presidente Nicolás Maduro. Vamos a colocarlo. Nosotros tenemos muchos indicios de que la Polar ha venido haciéndose los locos, como se dice, reduciendo producción y escondiendo productos. Yo le he dicho al vicepresidente ejecutivo, y así lo cito públicamente, a este empresario, en particular Lorenzo Mendoza, para el martes a una reunión en la sede de la vicepresidencia ejecutiva, tráigase todo su tren gerencial para que le explique al gobierno por qué usted ha reducido la producción, por qué usted está desabasteciendo de productos que le toca producir a usted el mercado nacional. Si tenemos que corregir, en cadena nacional voy a decir, cometimos tal error y lo vamos a corregir. Bueno, yo quiero ver eso, porque hoy, Cadena nacional. hoy casualmente yo he dicho dos cosas. Una, si este país cayó a tal punto que el abastecimiento agroalimentario depende de Lorenzo Mendoza, estamos pero lo que se llama bien recontrafuñidos. Me perdonan la expresión tan coloquial. Para no decir la otra cosa. Porque el hombre ha dicho que al 100% produciendo nunca llegaron ni siquiera a abastecer al más del 50% de la demanda. En este caso estábamos hablando de harina precocida. Pero ¿de cuántos otros rubros Empresa Polar no da un aporte continuado pese a las amenazas, pese a la persecución al país? Si estamos dependiendo de Lorenzo Mendoza, entonces estamos bien fuñidos. Porque yo no creo que Lorenzo Mendoza es el que está detrás de la decisión de Monaca de haberse ido después de que cuando la expropiaron no les pagaron, no les cumplieron y el grupo Gruma termina yéndose del país. Ni es Lorenzo Mendoza el que está detrás de la destrucción de 4 millones de hectáreas donde antes se producía comida y ahora lo que hay es tierra arrasada. Ni es Lorenzo Mendoza quien está detrás de esas importaciones que sí se privilegian, y ahí veíamos nosotros nuevamente, después de reunirse Nicolás Maduro con empresarios, por ejemplo, en Zulia, se va de viaje y le vuelve a decir a los argentinos, bueno, ustedes nos van a venir a enseñar, casi diciendo, nosotros no sabemos producir, vamos a depender de ustedes y el Uruguay, luz de la calle, oscuridad de la casa, pero resulta que en el interín, en la alcabala, quienes ahí son unos privilegiados, como los llama Capriles, enchufados, que hacen su agosto con los dólares preferenciales para la importación. Y por último, yo le digo, ya que estuve en Táchira, le digo a Nicolás Maduro, al jefe del gobierno, mire, el país agradecería mucho que el martes, cuando usted hable con el dueño de la empresa que produce la arepa, la harina pan, usted encadene en vivo y directo para ver si es verdad que lo que estamos sufriendo con el desabastecimiento, la inflación criminal, es producto de lo que ustedes llaman una guerra económica de la burguesía contra esta noble revolución, o aquí lo que está privando es la corrupción, la ineficiencia, el burocratismo de lo que el propio Chávez hablaba para designarle males a la revolución, y sobre todo este intento de huir hacia adelante. ¿Usted sabe dónde están los productos venezolanos? Yo que vengo de esa gira con Capriles por la frontera venezolana. Mire, cruza el puente Simón Bolívar
y se dará cuenta que en la parada norte de Santander, antes de llegar a Cúcuta, al nada más cruzar, hasta los productos de Mercal están toditos allí. Eso sí, quintuplicado su precio. Haga la cadena en esa conversación con Lorenzo Mendoza el día martes, en vivo, en directo, cadena nacional, para ver si usted es capaz también de señalarlo a él como contrabandista o si va a tener la entereza de una vez por todas decirle al país cuál es la naturaleza de esas mafias del contrabando, porque no son los ciudadanos comunes los que contrabandean de esta manera. Disculpen ustedes bueno, que me... Ya nos vamos encargue. a la pausa y ya regresamos para la parte final de Aló Venezuela por el día de hoy. Le puse su florecita pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. Estamos de mal en peor. Y los gobiernos, los políticos no hacen absolutamente nada por la seguridad. Manuel Felipe Basalo, de 31 años, fue el cadáver 460 registrado en la morgue de Bellomonte en el mes de abril. 90 homicidios se han registrado en el estado Lara durante el mes de abril. Este fin de semana, 7 personas perdieron la vida, entre ellos un efectivo de la Guardia Nacional. Honorio Rivero, de 42 años, también fue asesinado a golpes para robarle su vehículo. Lo iban a robar. Bueno, lo robaron, pero con la camioneta y lo golpearon. La única reunión que tengo y bueno, lo golpearon por la cabeza. No te imaginas el dolor que puede sentir una madre cuando le matan a un ser querido y que sabe que no es ningún malandro y anda echando bromas por ahí. Todos los días hay un muerto. Solo me gustaría decirle a nuestro presidente que por favor, así como dice que va a ser un gobierno de calle, que se meta a los barrios, que mande policía. Andamos en vehículos particulares o andamos en transportes colectivos, tratar de no andar uniformados y si andamos armados tratar de buscar ocultar el arma lo más posible para no ser un blanco fijo ante la delincuencia que ha estado desbordada. Ahorita no, los hijos no entierran a las madres, sino las madres están enterrando a los hijos. Aló. 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 Aló, aló. 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 Bueno, y a esta hora tenemos que hacer un servicio público. Se solicita con urgencia el medicamento Unacin de 750 miligramos, un nebulizador e inmovilizador de hombro para el paciente Julio González, quien sufrió un accidente de tránsito. A la persona que pueda colaborar con estos medicamentos, favor comunicarse con su madre María Troconis al 0412-368-6454. Repetimos, Unacin de 750 miligramos, un nebulizador e inmovilizador de hombro para Julio González, y la persona que lo tenga, por favor comunicarse al 0412-368-6454. Continuamos acá con Aló Venezuela, ya en la parte final del programa. Diputado Miguel Ángel Rodríguez, un balance quisiera también que nos hiciera sobre esta gira, la primera gira internacional que hace por estos países del Mercosur el presidente Nicolás Maduro. Bueno, resumirlo en que se ha seguido la política de empeñar el futuro de los venezolanos a través de nuestros recursos financieros, 10.000 vehículos, o sea, ¿eso qué sustento tiene, no? Más allá de buscar un apoyo del gobierno de la Kirchner en problemas por unas denuncias de presunta corrupción muy grave que le tocan a ella y a su difunto esposo, 10.000 vehículos a la Argentina, otros tantos acuerdos, todo el petróleo que necesite Uruguay. Me imagino que habrá más dinero para hospitales, más dinero para carreteras, más dinero para escuelas. Para allá. Luz de la calle, oscuridad de la casa. Sin embargo, creo que está claro que la compensación de ese esfuerzo la han hecho nuestros diputados encomendados para las giras internacionales, que visitaron distintos y siguen visitando distintos parlamentos, explicando a detalle y con seriedad la naturaleza del problema por el cual estamos atravesando en el país, y así como habrá, digamos, aquellos conectados con gobiernos que han chupado las mieles
de una Venezuela dadivosa y despilfarradora a expensas de nuestro propio deterioro, también hay grupos muy importantes de movimientos políticos, de partidos políticos, de organizaciones no gubernamentales, de instituciones que están en estos momentos clamando porque la comunidad internacional comprenda que lo que ocurre en Venezuela y la solución del problema de Venezuela por vías pacíficas, constitucionales, pero con el empeño y el acompañamiento de la América toda, porque aquí el concepto de Nación América no es que se nos está ocurriendo a nosotros, ¿no? Tendrá mucho que ver con el destino de la mayoría de los pueblos de nuestra Suramérica. Yo no diría entonces que empate o ganó o se perdió. Yo creo que esto está desarrollándose y va a ser un tema muy interesante y el ámbito internacional está a la espera de que se le toque una vez se agoten los recursos internos porque se prevalezca la verdad. Me refiero a agotado el CNE, agotada la jurisdicción del Tribunal Supremo de Justicia, pues nosotros tenemos siempre, porque es un derecho humano, elegir y ser elegido. Alguien por ahí decía que internacionalmente nadie tiene jurisdicción en temas electorales. No, señor, es un derecho humano. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Universal de Derechos Humanos estipula que elegir y ser elegido con transparencia, con ecuanimidad, con igual de condiciones, es un derecho humano. Y allí nadie va a venir a invocar soberanía para escamotear nuestra lucha y nuestro derecho. ¿Están preparados para el martes ya los diputados de oposición? ¿Llevan bubucelas, llevan pancartas a la Asamblea Nacional? Nosotros llevamos la Constitución en la mano. Nosotros llevamos el amor por nuestro país y nosotros llevamos la seriedad de saber que hay temas que no pueden esperar más por la politiquería y el capricho de quienes nos quieren desconocer, nos quieren extrañar incluso de nuestra propia patria por el hecho de disentir, de pensar diferente y de luchar por la verdad. Entonces vamos con la Constitución, la verdad, la frente en alto y encararemos lo que tengamos que encarar. Muchísimas gracias a Miguel Ángel Rodríguez por habernos acompañado la tarde de hoy acá en Aló Venezuela. Nosotros a esta hora tenemos el oído al tambor con el diputado Ismael García. Hacerla bien.